Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto. Comenzamos. Hola, ¿cómo están, estimados criminodinámicos? Hoy traigo para ustedes un tema que me han solicitado mucho. Se trata de cómo la criminología y recursos humanos se fusionan y se complementan en el entorno corporativo. Y es que cuando hablamos de seguridad y prevención, de riesgos y amenazas, hablamos de personas, de acciones u omisiones, de conductas, de motivación, de toma de decisiones. Por ello, no podemos hablar de una seguridad corporativa eficiente si no estamos interesados por el capital humano. La conexión entre los departamentos de recursos humanos y seguridad como socios de negocio es un componente básico para el éxito de cualquier organización. Por ello, a partir de este episodio, estaré compartiendo varias ideas, teorías, estrategias de trabajo y mucho contenido sobre la vinculación entre ambas áreas. Lo que te estaré contando serán cosas que he aprendido de la experiencia con mis clientes, con otros colegas de la seguridad y lo que me han enseñado profesionales del capital humano con los que he tenido la suerte de laborar, como Claudia Reyes, Luis Gamboa, queridos amigos de los que he aprendido mucho. También me he dado a la tarea de ir exprimiendo a varios especialistas, devorar literalmente bibliografía sobre el tema y espero poder llevarte contenido de valor. Vamos a comenzar. Aquí ya se hizo la carnita asada. El tema de este episodio me encanta. Es uno de los más complicados. A todas las empresas, a todas, no importa si se dedican a vender hamburguesas, preparar café o construir naves espaciales, a todas les afecta la rotación de personal. Así es, mis amigos, la rotación de personal. 3 sencillas palabras. Rotación de personal que han derramado más sangre, sudor y lágrimas que el Cruz Azul en los últimos 100 años. Para los que me escuchan de otros países, el Cruz Azul es un equipo de fútbol en México, o eso intenta ser, que yo siempre uso como referencia para expresar que el esfuerzo no es suficiente para alcanzar el éxito. Tienen un gran equipo, buenos jugadores, dan todo en el campo de juego, llegan a las finales, pero siempre pierden. Algunos hablan de una maldición. En mi opinión es mentalización. Pero ese es tema de otro podcast que quizás algún día haga, llamado Fútbol, Enfoque Criminológico. Un saludo a mi estimado Rubén Ponce, que le encantan estos títulos. Bien, regresando a nuestra mesa y antes de que se enfríe el plato, palabras simples. Rotación es cuando un trabajador llega, cuando trabajadores llegan, trabajadores se van. Es tener una puerta giratoria en la organización. Es cuando los empleados no duran en el puesto. Hace no mucho tiempo, hasta yo creo que la década pasada, era común que en las personas permanecieran años en un trabajo. Hoy se considera ganancia si llegan a los 30 días. No sé, un ejemplo simple que se me ocurre en este momento. Yo viajo mucho y siempre, casi como ritual, paso por mi café al Starbucks del aeropuerto y de una semana a la otra ya cambió el personal. ¿Cómo afecta esto al negocio? Muy fácil, si nos vamos a lo negativo, largas filas, errores en cobros, órdenes incompletas, baristas que aún no interiorizan la cultura de la marca, eso es lo negativo. Pero si vemos lo positivo, veo gente esforzándose por dar un excelente servicio, sangre nueva, cara sonriendo, una ansiedad o emoción por hacer las cosas bien. Es como una nueva oportunidad de reinventarse. Y esto es lo que veo en una cafetería. Puede pasar en un hotel, en una maquiladora, un centro de distribución, una escuela, una empresa de seguridad y en cualquier otro sitio donde trabajes con personas. Hasta en la compañía de cable Easy, donde parece que están muertos por dentro. La rotación de personal es un indicador, un termómetro de varias circunstancias que no deben ser ajenas a un profesional de la seguridad. Y para entenderla de una forma sencilla, como nos gusta en este podcast, la separaremos en 2 grandes bloques.
la rotación voluntaria y la involuntaria. Como que me quebré mucho la cabeza con los nombres, ¿verdad? Pero no, mira, la primera, la voluntaria, es cuando la persona se va por su propia decisión. Un mejor empleo, cuestiones personales, o quizás ya no se siente compatible con la organización, con su cultura, con el sueldo o con las condiciones de trabajo. La rotación involuntaria es cuando la separación es por iniciativa de la empresa. Esto puede pasar por cambios en la estructura, recortes, o porque el empleado no cumplió con las expectativas o se cometieron conductas que van en contra de las reglas. Y si hasta este momento me sigues escuchando por cortesía, gracias. Y si estás preguntándote, ¿a mí qué diablos me importa todo esto, José? Pues déjame decirte que te debe de preocupar y ocupar bastante, mi estimado criminodinámico, porque como especialistas en seguridad nos enfrentamos todos los días a comportamientos antiéticos y deshonestos. Robos, fraude, acoso, revelación de secretos, daño a las instalaciones, espionaje, consumo y venta de drogas, amenazas, incumplimientos graves, condiciones inseguras y hasta visitas de políticos. Todo lo peor que se te puede ocurrir puede llegar a pasar en una organización y nuestro deber es crear las condiciones necesarias para detectarlo, disuadirlo o en su caso, demorarlo. Y si sigues preguntándote, ¿y esto qué tiene que ver con recursos humanos, Prieto? Pues ahí te va. No son las alarmas, no son las cámaras, no son los guardias. La mayor seguridad de una empresa está en la confidencialidad y discreción que sus empleados dan a la información sensible. Información sensible no es la que llora si le hablan feo. Información sensible es aquella que es privada, secreta, que no debe ser divulgada por los empleados afuera de la organización. Por ejemplo, datos personales de los directivos de la empresa, horarios de recolección de valores, ubicación de las bóvedas o cajas fuertes. A donde quiero llegar es que un empleado, desde sus primeros días, lo primero que hace es relacionarse con las reglas y con las medidas de seguridad en una organización. Por lógica le explicamos los controles de acceso, reglas, prohibiciones, algo como que siempre debe de llevar un gafet o que solo puede ingresar poniendo su huella, usando un uniforme, etc. No sabemos si este empleado va a estar en la empresa 3 días o 30 años. Tenemos que explicarle la seguridad y no solo eso. El empleado después de cierto tiempo se adentra en las entrañas de la organización y pues no se requiere de mucho tiempo para conocer las fortalezas y debilidades de un espacio, no solamente físico, sino incluso digital. Ejemplo común es cuando se trabaja con bases de datos llenas de reportes financieros y ¿qué crees? Los puertos USB son funcionales. No hay restricción a ciertas páginas que los empleados tienden a usar para escuchar música, instalando drivers, plugins y software en la red de las empresas, o sea, la red interna. Esto yo lo comparo como cuando bajas una aplicación en el móvil, te dice claramente que la app quiere acceder a tu cámara, archivos, libreta, direcciones, mensajes, etc. Prácticamente le dices, entra en mi vida, yo te lo ruego. Bueno, pues al contratar a un empleado, en cierta medida, y dependiendo de su puesto, le das acceso a mucha información que no sabes cómo será utilizada después. Incluso cuando el sujeto ya no sea parte de la compañía. Si me he explicado con claridad, estarás ya comprendiendo por qué este tema nos debe de interesar tanto. Revisa las noticias de incidentes de robos contra organizaciones. En un gran número de casos hay un empleado o exempleado involucrado, ya sea directa o indirectamente. Y no es descabellado pensar en eso, porque cuando en una empresa entran y salen empleados continuamente, es decir, se tiene una alta rotación, la vulnerabilidad también es muy alta. Recuerda, no son las alarmas, no son las cámaras, no son los guardias. La mayor seguridad de una empresa
está en la confidencialidad y la discreción que sus empleados dan a la información sensible. Por ello, mi querido criminodinámico, y como no podía fallarte en este podcast, te tengo recomendaciones para ponerte en movimiento y ser un aliado del Departamento de Recursos Humanos en este tema. Cerremos el episodio con 2 grandes acciones para reducir la rotación, las que puedes hacer en el preempleo y en el postempleo. En el preempleo, como su nombre lo indica, es hacer una depuración de candidatos para solo llevar al siguiente nivel a los que cumplan con el perfil del puesto. De esto se encargará el profesional de recursos humanos sin ninguna duda. Pero ¿cómo podemos contribuir nosotros? Sencillo. Número 1. Información clara y completa. De entrada, si se contrata un elemento para nuestro apoyo, alguien para el departamento de seguridad, es importante mencionar las exigencias del puesto como patrullar a pie una amplia zona, trabajar de noche, en exteriores, expuestos al clima, frío, calor, lluvia, y aunque te suene raro, ser claros en decir si la actividad es tediosa, monótona o aburrida. En una ocasión tuve un guardia muy hiperactivo y me decía: señor, deme un arma, póngame a patrullar, investigar, hacer más cosas porque me desespero mucho de estar solo en el acceso viendo las cámaras. Terminó renunciando. Lo canalicé a una empresa de traslado de valores, donde ha hecho al día de hoy una muy buena carrera porque él necesitaba acción, adrenalina, trabajo en campo, y yo necesitaba a alguien paciente y analítico. Número 2. Identificar la compatibilidad con las reglas. Ok, este punto genera una rotación silenciosa y poco explorada por lo que he visto en la literatura sobre el tema. Te explico. Todos los seres humanos, en mayor o menor medida, tenemos conflictos con la autoridad y las reglas. Es evolutivo, es lo que nos ha hecho evolucionar y también ir a la guerra y también cometer actos estúpidos o volverlos presidentes del país. Algunos empleados recién contratados puede parecerles de mal gusto, denigrante o que se atenta contra la confianza de su puesto si se les pide que muestren sus pertenencias al ingresar a un lugar o pasar por un cacheo o revisión, que abran el maletero del auto, que se registren en una bitácora o simplemente trabajar en un lugar donde hay cámaras de grabación. Por ello, tú puedes contribuir en exponer con claridad por qué esos controles son necesarios para salvaguardar la seguridad de la empresa y, sobre todo, poniendo el ejemplo. Número 3. A este le llamo gato por liebre. Un medio de preempleo son las pruebas o los test de personalidad, el rastreo de drogas o antidoping y los exámenes médicos. Este obviamente es material para otro podcast, te lo aseguro, pero lo que nos interesa es garantizar la autenticidad de la información. En algunas compañías se aplican estas evaluaciones y se debe estar seguro que la persona que acude es la misma que será contratada y no un prestanombres. En el gato por liebre entra también el estudio socioeconómico o la investigación social previa. Aquí nosotros sinergizamos en la validación de la información. Por ejemplo, si alguien deja un nombre, número telefónico y empresa, ¿estamos seguros que es real? ¿Qué tal si le dijo a su mejor amigo: si te llaman das buenas referencias mías? Toma en cuenta que como profesional de la seguridad has ido adquiriendo en tu formación académica y vida laboral varias competencias, o el colmillo que le dicen algunos, que te hacen ver más allá de la superficie. En este estudio podemos encontrar variables como un estilo de vida ostentoso o caro que no corresponde con el sueldo aspirado, o ¿por qué omitir hablar de trabajos previos? En esto te puede ayudar mucho la comunicación con tus pares de seguridad de otra compañía. Bien, te compartí estrategias sencillas pero útiles sobre el preempleo. Y por el mismo precio te voy a dar también unos tips para el postempleo. Estas estrategias se dan una vez que el candidato ha sido contratado. Y yo las divido en 3 ejes: orientación, capacitación y supervisión. Se trata de evitar que haya rotación causada por cometer una conducta contraria a la empresa, por desconocimiento, por exceso de confianza o bien por oportunidad.
La orientación y la capacitación en seguridad son dos piezas básicas en reducir la rotación, porque la desmotivación a veces llega no por no saber hacer las cosas, sino porque no se le explicó cuál era el proceso correcto de realizarlas. En el capítulo pasado, llamado El lado oscuro del servicio al cliente, hablé cómo a veces algunos empleados generan descuentos no autorizados solo por quedar bien o por ayudar a algún amigo. Y terminamos haciendo investigaciones que no hubieran sido necesarias de haber hecho una buena orientación y capacitación, además de supervisar de forma constante el cumplimiento. Bien, pues ahora ya lo sabes. La rotación tiene muchas causas, no solo organizacionales. Es decir, no siempre es responsabilidad de la empresa. A veces hay personas que simplemente van brincando de un trabajo a otro y no generan estabilidad o permanencia. Nuestro deber como especialistas de seguridad es apoyar a las áreas de recursos humanos en los procesos de reclutamiento, selección, contratación y retención del personal para que sean transparentes y auténticos. Podemos ser de mucho apoyo en áreas simples como consultar la veracidad de referencias, hasta acciones más complejas como exponer la autenticidad de un currículum vitae, el grado de estudios o las experiencias previas. Hay quienes inflan su currículum con tal de quedarse con un puesto, y quizás en algunas posiciones no será necesario un alto nivel de pericia, pero imagínate que se trate de un hospital, de una escuela, de una zona donde se concentran grandes valores, tanto humanos como materiales, y contrates a una persona que miente en sus conocimientos. Si está en nuestras manos, vamos a evitarlo. Hay que hacerlo. Con esto concluimos el capítulo de hoy. Recuerda, no son las alarmas, no son las cámaras, no son los guardias. La mayor seguridad de una empresa está en la confidencialidad y la discreción que sus empleados dan a la información sensible. No se te pase dejarme una valoración en iTunes México o un me gusta en iVoox, comparte en Facebook con tus contactos, no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. No es un beneficio económico, te lo aseguro. Es solo una forma en que me transmites que este podcast, este tiempo invertido a estudiar, a preparar para ti un tema, está aportando algo. Recuerda que en mi página hay un enlace donde hasta los puedes descargar para que los mandes por WhatsApp a tu jefe, etiquetes a algún colega, amigo, amiga. Hay que hacer ruido. Y no solo memes que demeriten nuestro esfuerzo. Aviso parroquial. Y por último, un aviso parroquial. La próxima semana, sería el 22 de enero del 2018, iniciará mi primer curso gratis. Tengo mucha expectativa, espero que te guste. Se llama Métodos de Investigación Criminológica en Empresas, el primero de varios. Es una muestra de lo que hago en la Academia de Criminología Corporativa. Va a estar disponible sin costo, así que espero contar contigo en él. En mi Facebook, en el fanpage de Criminología Dinámica, en Twitter, @criminologiamx, están los enlaces. Y si estás escuchando esto después del 22 de enero, híjole, pues esto es bastante incómodo. Nos la pasamos súper, no te vimos, híjole, qué pena. Te mando un fuerte abrazo. Soy José Luis Prieto. Me encuentras en criminologiadinámica.com. Hazme un favor. Si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día.